Entonces es una harina que tiende, pues cuando tenemos el pan hecho, a desmigarse más fácilmente. Por lo tanto, vamos a necesitar añadir algunos ingredientes que en un pan común no habría, como por ejemplo el psyllium. El psyllium es una cáscara de una semilla, tiene un porcentaje muy alto de fibra y hace un efecto aglutinante, lo que haría el gluten. Entonces intentaré poner alguna receta en la web, sobre todo la semana pasada estuve en este taller de Mamá Fermenta, entonces probaré su receta y según los resultados ya subiremos algo a la web. No obstante, bueno, al final la conclusión a la que yo he llegado personalmente es que lo mejor es no depender del pan. Sé que es difícil al principio cuando estamos acostumbrados a comer pan todos los días. Por eso es bueno tener un recurso al principio, cuando se empieza esta dieta, pero al final a lo que tendemos siempre es a simplemente dejar de depender del pan. Al principio cuesta hacerse la idea de preparar unos huevos fritos y no poder mojar pan, pero con el tiempo te llegas a acostumbrar. Y bueno, cuando descubres lo buena que está la yema sola de un bocado. Esto solo me gusta hacerlo a mí, ¿o qué? También recomendamos echar un ojo al libro de el Dr. Perlmutter, Cerebro de Pan. Es un estudio bastante exhaustivo y clarificador acerca de la posible relación que tiene a largo plazo la inflamación que produce el gluten en nuestro cerebro. Y esto, según sus conclusiones, aumenta claramente el riesgo de enfermedades como el Alzheimer, esquizofrenia y demencia. Os dejamos el enlace también. Es un libro que es de fácil consulta en bibliotecas, está muy al alcance de cualquiera porque es un auténtico bestseller. Te hace plantearte que realmente, al menos de manera preventiva, una buena opción dejar el gluten mientras tengamos estas sospechas, ya que no es algo que siempre el ser humano haya consumido, sino que es relativamente moderno y no es necesario para nuestro organismo. El ser humano se formó evolutivamente hace muchos años siguiendo un esquema de cazadores-recolectores. Esto, por ejemplo, también lo explica Loren Cardan. Hace 2 millones de años que estamos en la Tierra como seres humanos, pero hace solo 10.000 que se empezó la agricultura. Y antes, todas las personas del planeta comían carne, fruta y verduras frescas, lo que podían recolectar, de manera que esa pérdida del estilo original de vida de los cazadores-recolectores pues han traído algunos problemas y estas enfermedades neurodegenerativas tienen bastante que ver con este cambio de hábitat, digamos, este cambio tan brusco en relativamente pocos años. Del hábitat, del estilo de vida, de la alimentación. Al final no solo se trata del gluten, realmente hay muchos más factores. El estrés, el consumo de exceso de azúcares en el día a día. Hoy en día padecemos enfermedades en nuestras sociedades que no existían o que incluso comparándonos con tribus no tan antiguas tampoco padecen esas enfermedades. Realmente en América, en Latinoamérica sobre todo, se utiliza más maíz, en Asia arroz, en África mijo. El trigo con gluten que conocemos se utiliza sobre todo en Europa, Norteamérica. Sí, nos hemos quedado con prácticamente lo más problemático. Por desgracia, los Estados Unidos han exportado a todo el mundo esta alimentación de fast food a base de alimentos muy procesados, con una gran carga glucémica, con mucho azúcar, con mucha sal, y esto ha desplazado la alimentación tradicional de muchas partes del mundo que quizá es más sana. De todas maneras, yo sé que nos estarán escuchando personas en Argentina que estarán pensando: ¿pero qué dice, boludo? ¿Ahora qué hacemos con las empanadas? ¿Cómo las hacemos si no podemos tomar gluten? Bueno, pues para estos oyentes tan simpáticos de Argentina y para todos vosotros, vamos a pasar a la receta de esta semana que nos explicará Estela cómo hacer una masa que nos permite que podemos rellenar, de manera que las clásicas empanadas, o como las llamamos aquí en España, las empanadillas de Móstoles, las podemos rellenar y podemos hacerlas
con una masa que no tiene gluten. ¿Y qué es lo que tiene? Pues para eso tenéis que escuchar la paleorreceta. Vamos a preparar las empanadas de kale y chorizo. La kale es un tipo de berza. Podéis utilizar otro tipo de berza, que aunque no sea kale. Para preparar la masa de estas empanadillas necesitaremos 3 plátanos macho, aproximadamente 1 kilo enteros, y al pelarlos nos quedarán 700 gramos. 3 cucharadas soperas rasas de harina de arroruz o yuca, 1 cucharadita de aceite de coco, una pizca de sal, pimienta negra molida, 1 cucharadita de cúrcuma en polvo y 1 cucharadita de jengibre molido. Pelamos los plátanos macho, los cortamos en trozos y los cocinamos al vapor. Una vez cocinados, tardará aproximadamente unos 10 minutos, los trituramos con el resto de ingredientes en la batidora y reservamos mientras cocinamos el relleno. Podéis encontrar unas ollas que están muy bien para hacer esto al vapor en el IKEA, que tienen como 2 partes. La grande, en la que se pone el agua, y arriba, como una especie de superficie perforada, que yo he visto personas usándolo para colar pasta y no es para eso, es para hacer verduras al vapor. Y allí queda estupendo. Ponéis los plátanos estos, que no son plátanos normales, son plátano macho. Esto hay que aclararlo también. Pues sí, es plátano macho, este que es como verde. Entonces lo tapáis y el vapor sube, entra por los agujeros de la superficie perforada y se prepara el vapor. La ventaja que tiene esta forma de preparar los plátanos es que no quedarán húmedos como si los hubiésemos hervido en agua. Y de esa forma la masa no tendrá un contenido de agua que agüe la masa y nos resulte más difícil manejarla. Mientras preparamos el relleno, la masa habrá enfriado. Al mezclarlo, al triturarlo todo, veremos que tenemos una masa bastante compacta que se despega de las paredes del bol, que podemos manejar sin que se nos quede pegada a los dedos. Para poder estirarla, la vamos a poner sobre papel de cocina, papel de hornear, y pondremos, hecha una bola, la ponemos encima del papel de hornear y pondremos otro papel encima de la masa, uno debajo y otro encima. Y con un rodillo de cocina la vamos estirando. Para estirarla consiste principalmente en estirar en una dirección y después en la dirección perpendicular y en las direcciones diagonales. De esta forma vamos haciendo una masa redonda, que será más fácil para después hacer las formas de los círculos de las empanadillas. La estiramos lo más fina posible, es una masa sin gluten, por lo tanto, si la estiramos demasiado se empezará a romper. El grosor que yo utilicé fue aproximadamente entre 2 y 3 milímetros y una vez que esté estirada, hacemos los círculos de las empanadillas. Para esto, si tenéis un cortador, podéis utilizarlo. El diámetro de las empanadillas, en este caso me salieron 10 empanadillas medianas, utilicé una taza para hacer los círculos. Entonces simplemente con el vaso, con la taza o el cortador vamos haciendo círculos en la masa. Para aprovechar la masa mejor siempre es recomendable hacer los círculos lo más pegados posibles y con una cuchara pondremos el relleno, una cucharada de relleno en cada círculo de la masa. Vamos a ver cómo preparar el relleno. En este caso he elegido kale y chorizo. Podéis hacer el relleno que queráis, prácticamente cualquier plato de carne y verdura puede ser relleno de una empanadilla, o incluso solo verduras si las queréis hacer vegetarianas. Para el relleno vamos a necesitar 450 gramos de chorizo fresco, entre 150 y 200 gramos de kale, 300 gramos de cebolla, son unas 2 cebollas, 3-4 dientes de ajo, 2 cucharadas soperas de aceite de coco, y una pizca de pimienta negra si queréis ponerle un poco al relleno. Realmente no le hace falta muchas más especias porque el chorizo lleva pimentón y lleva sal. He utilizado chorizo de cerdo y chorizo fresco, no este que encontramos para los bocadillos, sino uno que está crudo. El primer paso será desmenuzarlo. Lo desmenuzamos y con un cuchillo lo terminamos de picar, aunque ya viene picado realmente. Y la kale, lo mismo, la lavamos y la cortamos en tiras finas. La kale es un tipo de berza, podéis utilizar cualquier berza o incluso repollo. Cortamos también la cebolla y los dientes de ajo. Cuando lo tengamos todo preparado, ponemos una cucharada de aceite de coco en una sartén
y otra cucharada de aceite de coco en otra sartén. Lo vamos a preparar por separado. Yo lo prefiero hacer así porque el chorizo suelta mucha grasa y prefiero después incluir el chorizo a la sartén de la kale. El chorizo directamente lo echamos desmenuzado en la sartén con el aceite de coco y lo vamos cocinando a fuego lento, porque si no se quemará y queremos que se cocine bien. Entonces lo vamos cocinando a fuego lento, vamos removiendo con la cuchara de palo y en la otra sartén rehogamos la cebolla cortada y los dientes de ajo en la otra cucharada de aceite de coco. Cuando la cebolla empiece a estar transparente, veamos que ya no está blanco opaco, sino que ya empieza a estar más transparente, añadimos la kale. Para que la kale quede bien cocinada, lo que he hecho ha sido rehogarla durante unos 5 minutos y después, con el fuego bajo, tapar la sartén con la tapa, tapar la kale con la tapa de la sartén, de tal forma que el vapor que se genera también cocina la verdura, y no solo con el fuego de la sartén, sino también con el propio vapor. Cuando los chorizos ya estén cocinados, esto lo sabremos por el olor y veremos que está cocinado, es como carne picado, con lo cual se ve fácilmente. Y la kale veremos que cambia de color, igual que pasa con las crucíferas, con el brócoli, que tiene un color oscuro y cuando empieza a estar cocinado se vuelve un color más clarito. Cuando empieza a tener ese color podemos apagar el fuego y dejarlo reposar 5 minutos más y después ya añadimos el chorizo a la mezcla. Es posible que cuando acabemos de rellenar las empanadillas, sobre relleno, esto es perfecto porque ya tenemos tupper para el día siguiente o para congelar, por ejemplo. Para rellenar las empanadillas, como decía, utilizaremos una cuchara sopera y pondremos una cucharada del relleno en cada empanadilla. Según el tamaño, tendréis que regularlo porque parecerá poco, pondréis el relleno encima del círculo y pensaréis que poco, pondréis más y entonces se romperá la empanadilla. Así que lo mejor es que pongáis poco y que probéis a ver si os permite la masa doblarla para cerrarla. Esto hay que hacerlo lentamente, como la masa estará pegada al papel de cocina por abajo. Con el papel de cocina podemos ayudarnos para levantar la masa y poco a poco despegarla y doblarla hacia adelante. Se pega muy bien a la parte de abajo. Cuando cerremos la empanadilla con los dedos vamos cerrando y se cierra muy bien, se mezcla bien la masa y hay que hacerlo con cuidado para que no se rompa la empanadilla por arriba, porque el relleno está presionando. Una vez hecho esto, ponemos las empanadillas en la bandeja del horno. No hace falta pincharla con agujeros porque esta masa no se rompe, no se hincha como las masas de cereales. Podemos ponerle un poco de aceite de coco por encima para que se doren y las hornearemos a 170-180 grados hasta que veamos que está dorada la empanadilla. Cuando las metamos en el horno al principio estarán de color amarillo por el plátano y la cúrcuma y cuando veamos que ese color se vuelve dorado ya estarán cocinadas. El relleno ya está cocinado, por lo tanto solo se tiene que cocinar la masa realmente. En cuanto veamos que la masa ya está dorada, ya tenemos las empanadillas listas. Sí, la masa la habías estirado con un rodillo normal, ¿no? Sí, esto lo he comentado. Se pone la masa dentro de 2 papeles de cocina y se estira con un rodillo, igual que cualquier tipo de masa. Para que quede redondo, la técnica es estirar en una dirección, estirar en la dirección perpendicular y luego en las diagonales. Y así conseguimos una masa redonda, un círculo grande, que luego podemos ir haciendo círculos pequeños con el cortador. De todas maneras, en la página web podéis encontrar la receta paso a paso con fotografías y esto os puede ayudar como guía para hacer la receta. Os recomiendo que las dejéis enfriar un poco porque dan ganas de comerlas todas de golpe. Estupendo, pues vamos terminando por hoy, pero antes de marcharnos queremos recordar que publicamos quincenalmente, el día 5 y el día 20 de cada mes. Si tienes un dispositivo de Apple, puedes suscribirte a través de iTunes o de la aplicación Podcast, que viene ya instalada de fábrica en tu iPhone o en tu iPad. También puedes escucharnos en iVoox y en Stitcher Radio. En la página web tenéis todos los enlaces. Este mes de octubre hay un par de eventos a los que vamos a asistir. En concreto yo voy a las JPod de Málaga, que se celebran el 14, 15 y 16 de octubre. Es un encuentro no solo para personas que hacemos podcast, sino también para cualquiera que le interese, que le dé curiosidad cómo funciona este mundo, cómo grabamos, cómo emitimos. Es de entrada gratuita y se celebra en La Térmica. Y yo acudiré al Summit Paleo, que se celebra este año en Madrid, el 22 y 23 de octubre. Que sí que es un evento más profesional, más centrado en la formación y obviamente pues se cobra entrada.
Hay charlas de profesionales, de médicos,